a una semana de la cumbre realizada por el Vaticano sobre el tema del abuso sexual de menores, cómo prevenir el abuso sexual de menores, muchos católicos se están preguntando cuál ha sido el resultado de la cumbre, ¿no? Y creo que es importante entender lo siguiente para poder evaluar los frutos de la cumbre de una manera objetiva. Número uno, la cumbre por sí misma como evento nunca iba a resolver nada de fondo, porque son necesarias muchas reformas y muchos cambios en la manera como procede la Iglesia a nivel local, como para que la cumbre haya podido ser una cuestión plenamente exitosa. Y en segundo lugar, buena parte de la prensa secular ya tenía un juicio hecho, ¿no?, de que la cumbre iba a ser un fracaso, y en consecuencia el mismo Papa Francisco y el Vaticano trató de bajar las expectativas de la cumbre, pero la prensa simplemente continuó elevándolas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista práctico, la cumbre ha dado algunos pasos importantes y ha abierto también algunas interrogantes sobre qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces tenemos estas dos cosas, algunas cosas prácticas que son interesantes, pero otras que quedan todavía como importantes interrogantes. Entonces, veamos las cosas prácticas. En particular, el Vaticano anunció inmediatamente 4 nuevas medidas que han resultado de esta cumbre, que se aplicaron o se anunciaron al día siguiente, el mismo lunes posterior a la cumbre. Y es, en primer lugar, el Papa Francisco va a publicar un motu propio, es decir, un documento, ¿no?, sobre la protección de los menores y personas vulnerables, y en este motu propio él va a presentar cómo hacer para que la Curia Romana y el Estado de la Ciudad del Vaticano combatan y prevengan los abusos de menores, ¿no? Junto a esto se va a publicar una nueva ley del Estado de la Ciudad del Vaticano y líneas orientadoras para el vicariato de la Ciudad de Roma, que depende obviamente directamente del Papa. El Papa es el obispo de Roma, ¿no? Y en consecuencia tiene un vicario para la Ciudad de Roma, que es un cardenal, para que existan algunas normas centrales emitidas directamente del Vaticano respecto del Vaticano y de la diócesis de Roma. Luego, en segundo lugar, la Congregación para la Doctrina de la Fe va a publicar un manual para los obispos de todo el mundo, en el que quede claramente cuáles son los deberes y las tareas de los obispos en los casos de abuso sexual. Este es muy importante, hermanos, este segundo punto, ¿no? Como dije, son 4, sé que voy a hablar de 2 más, pero sobre este quiero hacer un paréntesis importante. Recientemente hubo un caso de escándalo que ASI Prensa, nuestra agencia, ha venido cubriendo en San José, en la Arquidiócesis Primada de Costa Rica, en América Central. Y el arzobispo de San José ha tomado una medida importante, retirándole el estatus sacerdotal a un ex sacerdote abusador. Y sin embargo, el mismo arzobispo que recibió estas acusaciones años atrás, cuando era vicario general de la arquidiócesis, reconoció que la razón por la cual esto no se manejó de manera más clara y más evidente fue por falta de expertise, en sus palabras. Es decir, utilizó una palabra en inglés que significa básicamente pericia, por falta de pericia. Entonces, en muchas ocasiones nosotros hemos visto actitudes que podrían ser calificadas de indolentes y que no necesariamente han sido indolencia, podrían haber sido, y eso tiene que cambiar. Pero fundamentalmente ha sido falta de experiencia. En consecuencia, el hecho de que ahora exista un manual hecho por la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre cuáles son las normas universales para todos los obispos, en adelante los obispos no van a tener excusa para actuar de manera equivocada o de manera ambigua, y mucho menos de manera encubridora de estos abusos, ¿no?, sino que actúen con la firmeza y la celeridad que esto implica para prevenir
y para castigar los casos que existen. Número 3. El Papa ha anunciado que quiere impulsar la creación de unas fuerza de tareas, ¿no? Ha utilizado el término en inglés task force, una fuerza de tareas de personas competentes para ayudar a las conferencias episcopales y a las diócesis que tengan dificultades para afrontar los problemas. ¿Esto qué cosa significa? Básicamente significa contar con el recurso de laicos que conocen este tema y que lo conocen muchas veces, entre ellos laicos que pueden haber sido víctimas, que lo conocen y lo entienden íntimamente mucho mejor que los obispos. En consecuencia, el recurso a este potencial de los laicos es muy importante y bastante promisorio, y tenemos que alegrarnos de que este sea el caso, ¿no? Y estas ideas han permitido que en el futuro, en países donde existe un problema grande, como ha sucedido recientemente en Chile o como sucede en Estados Unidos, es que las conferencias episcopales puedan contar con la ayuda de estos expertos para que establezcan políticas más claras, especialmente allí donde se necesita satisfacer las necesidades de la ley civil, ¿no? Porque los obispos pueden tener una responsabilidad universal, como la que va a ser dictada por este documento, este manual de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero luego estos tienen que ser compatibles con las leyes civiles de cada país, que son distintas en cada país. Y ahí es donde entra la experiencia de la fuerza de tareas y de los expertos locales, especialmente laicos, no exclusivamente, pero especialmente laicos. Y finalmente el número 4 es algo que ya se ha realizado. El 1 es 25 de febrero, es decir, al día siguiente de la conclusión de la cumbre. El Papa convocó a todas las cabezas de los dicasterios del Vaticano, es decir, a todos los responsables de la Curia Vaticana, para expresarles esta urgencia y para recibir ideas que se presentaban. La mayoría de las ideas que se presentaron en realidad refuerzan estas propuestas anteriores, ¿no? La creación de la fuerza de tareas, involucrar mejor a los laicos, etc. ¿Qué es lo que debemos esperar los miembros de la Iglesia Católica de esta cumbre? En primer lugar, que en la cumbre se discutió mucho de las responsabilidades de los obispos locales, de que esta cumbre haya despertado realmente la conciencia de los obispos de la gravedad de ese tema, porque en muchas ocasiones la superficialidad con que se ha tratado este tema se debe a la falta de conciencia de lo grave y de lo dañino que es. Y muchas veces se ha asumido como otro caso más de derecho canónico cuando no se entiende la gravedad de este caso concreto de abuso, que significa el abuso de menores. En consecuencia, nosotros estamos frente a una realidad muy grave que no ha tenido la respuesta que merecía, ¿no? Las acusaciones en distintos lugares se han encontrado con trabas burocráticas, con que como he dicho antes, tiene que ver con la falta de expertise, pero también con una cierta indolencia, una cierta dejadez de parte de los obispos para entender la gravedad de estos temas y para comprender que estos no pueden ser manejados de manera burocrática, tienen que ser manejados de manera humana y de manera urgente, por el daño a las víctimas, el terrible daño sobre personas humanas concretas, especialmente personas inocentes, y sobre el escándalo que eso produce en la Iglesia. Entonces, esperemos encontrar en adelante una firmeza que no hemos visto en el pasado y un número de acusaciones mayor, que dará la impresión a muchos de nosotros los católicos que los casos son peores y que los casos de abusos han ido aumentando, ¿no? Y que en realidad no va a ser eso, sino que va a ser el hecho de que ahora existe mayor transparencia en la denuncia de estos casos que existen en muchos de nuestros países, pero simplemente no se conocen porque se han manejado con la creencia de que el primer bien que había que defender era el buen nombre de la Iglesia. Y esto es algo que efectivamente hay que defender, pero no es una prioridad. La prioridad es la justicia para con las víctimas y el apartamiento de los depredadores de la vida ministerial. Inmediato apartamiento.
que no suceda como ha sucedido en el pasado, como casos que ya conocemos, en el que los sacerdotes han sido rotados y donde justamente el horror principal no ha sido que existan estos depredadores, que es un horror, sino que los obispos han contribuido a que estos depredadores tengan nuevas oportunidades para depredar y para hacer más daño y para causar más escándalo, simplemente porque fueron soltados nuevamente en el rebaño cuando debieron ser radicalmente eliminados. Entonces, esta cumbre no puede ser juzgada por los frutos a corto plazo. Es erróneo, como algunos medios de comunicación han dicho, que declarar esta cumbre como una cumbre ya sea exitosa o como una cumbre que ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto la honestidad del Papa en abordar este tema, pero hemos visto también las limitaciones de una reunión de 4 días con todos los presidentes de las conferencias episcopales para hablar de un tema tan serio. Y entre ellos, uno de los temas no abordados, que tienen que ser abordados por cada una de las iglesias locales, es el problema de la homosexualidad dentro de la iglesia. Este tema, decepcionantemente, no se tocó con la firmeza con que se tenía que tocar durante el encuentro en el Vaticano, a pesar de que varios periodistas preguntaron sobre este tema en las conferencias de prensa, ¿no? Entonces, este tema queda pendiente porque es obvia la relación que existe entre los abusos de menores y la homosexualidad. El 80% de los casos de abusos de menores son no de niños pequeños, sino de adolescentes, ¿no? Pospubescentes. Y varones, en el 80% son varones, lo cual demuestra que hay una conexión con la efebofilia, que es con la atracción sexual hacia varones del mismo sexo. Y eso está íntimamente vinculado a la homosexualidad. Entonces, esos datos no se pueden ignorar y esperemos que estos datos sean comprendidos localmente, porque en el sentido común de los fieles eso ya está claro. Y esperemos que los obispos despierten a ese sentido común y esperemos que las fuerzas de tareas que se van a armar en los distintos países o regiones sean fuerzas de tareas de laicos con sentido común que traigan esta preocupación a la mente de los obispos. En consecuencia, la cumbre ha sido una cumbre promisoria, pero todo va a depender de lo que se aplique ahora en las distintas regiones y los católicos tenemos una responsabilidad enorme, nosotros los católicos laicos, de que estas cosas se pongan en práctica. Que tengas un buen día.